tercera parte y última, supongo, de esta especial que hablamos de los Oscars, que estamos haciendo el pro de la muerte, como decimos nosotros. Ya mencionamos todas las categorías, quiénes ganaron los Oscars, qué nos pareció Scar y a mí, porque estamos en este crossover del Dibujando y Charlando, con el Dibujando y Charlando en la previa, con Scar. Y ya mencionamos qué nos parecieron las categorías, a quiénes votamos nosotros, a quienes no estuvimos de acuerdo con algunas que ganaron. Estuvimos también recomendando pelis de diferentes géneros, algunos tenían que ver también con pelis que fueron nominadas al Oscar en otros momentos, o pelis en donde estos actores o directores, o lo que fuera, que fueron nominados han estado actuando. Review corta, ahí viene Scar, de las películas que fueron nominadas, ¿no? Algunas las hemos visto, otras no las hemos visto, y bueno, vamos a hacer esa review para que la gente se enganche y pueda seguir viendo nuestros especiales de los Oscars. Ya se terminan pronto, ¿no? Sí. Aunque me escribieron, sí, decir. Ahí está. Sí, seguiríamos con las pelis. Sí, bueno, terminamos recién de hablar de la primera, del irlandés, que ni la vimos todavía, pero la veremos, por supuesto. Vamos a Ford versus Ferrari, de más. ¿Querés decir algo vos al respecto? Sé poco De de la lo película. único que sé, sí, de lo único que sé de la peli es que se trata de justamente esa pelea entre las dos marcas y entre los dos tipos. Creo que va a pasar un poco más por una especie de lucha de egos y que pasa por los motores, de Detrás quién de tiene el escena, mejor. seguramente, ¿no? Claro, claro, sí, de la típica, un desgraciado, qué sé yo, y yo lo voy a ganar, voy a hacer el auto más rápido que él, y etcétera, etcétera. Creo que va por ese lado. Y bueno, después Probablemente. los comentarios de los chicos que habían dicho te lo transmito, que es una especie de eso, como lo describían ellos como white people problem. Sí. Eh, Así que Y como una quedará propaganda, verla. de los autos a Ford y a Ferrari. Sí, pero bueno, Así es. habrá que ver qué tal es, porque ya, yo te digo, a mí me ha pasado a veces que los chicos no les ha gustado películas que a mí sí me gustaron, y viceversa, Ah, bueno. sí, sí, eso siempre. Así que es cuestión subjetiva. Eso y nada más, yo sé, bueno, actúa Christian Bale y no me acuerdo qué más. Había otro que hacía, bueno. Sí, vamos a ver, pero por eso me motivé un poco por las actuaciones. Creo que era el soldado Ryan, que no me acuerdo Ah, el nombre. Matt Damon, sí. Creo que sí, que él hace de uno de los empresarios. Y bueno, Christian Bale. Vamos por una peli que hayas visto en 1917, ¿qué puedes contarnos? 1917. Eh, bueno, en 1917, dos soldados que son bastante jovencitos No nos son venimos encargados, como dice Mike eh, son, en- son encomendados a una misión que es avisar a ¿cómo eh, avisar a un cuerpo del ejército que está en el frente que no tienen que lanzar un ataque. Y bueno, uno de los incentivos que le dan a uno de ellos es que su hermano está en ese cuerpo del ejército donde está por ir al ataque y tienen creo que 12 horas para llegar en tierra de nadie y son ellos dos nomás, con toda la negligencia de sus comandantes, mandar dos tipos nomás. Eh, y bueno, y son las peripecias de ellos a lo, no sé, a lo Call of Duty o a lo Medalla de Honor, muy, muy de videojuegos, eh, en donde van pasando para llegar justamente. Destacado, bueno, lo que dije, algunas cositas, después lo voy a hablar más en profundidad. Lo que más me gustó fueron la aparición de dos actores ahí que dije, wow, no me la esperaba. Y estuvo buena esas partecitas. Pero después del resto, es una película muy plancha y que abusa mucho del plano secuencia. Toda la peli es plano secuencia y creo que eso le restó muchísimo. Nada más, no digo más. A ver, igual es una forma de relatar guerras, ¿no? Clásica, plano secuencia. Ya Y pasa hablaremos que... de... Ah, de- sí. que te está queriendo morder la lengua por algo, ya hablaremos.
veremos. Dale, Ya veremos, ya sí, veremos. Voy a intentar sigamos, verlo también para sigamos. poder después ver si lo que vos me vayas a decir estamos de acuerdo o no, eso seguro. Yo lo único que sé Dale. es que actúan además, y sé de qué se trata en ese sentido, pero no conocía mucho la historia, sabía que había algo de hermanos, no sé qué, es que obviamente aparece el señor Tommen Baratheon, como no me acuerdo el nombre del actor, es uno de los protagonistas, ¿no? El de Game of Thrones, Sí, el sí, sí. personaje de Game of Thrones Tommen Baratheon. El verdadero nombre del Charles Tin algo, no sé. Y después, ¿qué otra cosa te iba a decir al respecto? Bueno, no me acuerdo. Ya está. Dijémoslo ahí, a 1917. ¿Qué te iba a decir? No, sí, lo que te quería decir es que uno de los comentarios que los chicos dijeron sobre esto es que, a ver, ¿era una gran favorita? Sí. ¿Por qué? Porque las tendencias en general de los Oscars es votar a películas que tienen que ver con hechos históricos, películas de guerra, etcétera. Pero al no ganar, porque siempre tenés una especie de discurso para una cosa y un discurso para otra. Al no ganar, muchos dicen, ¿saben lo que pasa? Que en este momento, en este contexto específico, ya están podridos de las películas de guerra, los de los Oscars, ponele, y ya ha habido muchas, han ganado muchas. Entonces llega un punto donde, bueno, ya satura el mercado. No era lo mismo en su momento Salvando al Soldado Ryan, que ahora, bueno, 1917, en ese sentido. Más allá Bueno, que sea interesante o, bueno, veremos. claro, sí, y lo digo justamente como público que le gusta ese tipo de películas. Pero como vos decís, justamente, ya está muy, muy saturado Claro, y saturado el está mercado. gastado el género, digamos. Está gastado el Sí, género. Eso es lo que pasa. tenés que Y esperar mucho ahora, para empezar otra vez con la guerra en ese sentido. claro, sí. Por eso, por ejemplo, cuando fue Dunkirk, que bueno, después cuando lleguemos al review voy a hablar, pero lo que tuvo de lindo Dunkirk fue eso, contó algo totalmente distinto. Ujú. Pasaba sobre otra cosa y la excusa era la situación que contaba que estaba dentro de ese contexto de la guerra. Pero está. No digo más nada, no digo más nada. Bueno, vamos a una de contexto histórico también, digámoslo, o que juega mucho con el contexto histórico, pero es diferente contexto histórico, y es Once Upon a Time in Hollywood. Ya han escuchado lo que veníamos diciendo con respecto a la película, lo estuvimos mencionando hoy y todo. Básicamente la historia en los años finales de los 60 de este actor, Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, que está pasando por una situación de crisis donde él era un actor de los famosos westerns y de las famosas series. En algún momento intentó ser un actor serio de Hollywood y ir por el lado de las películas, abandona su serie, no le va bien con las películas y tiene que regresar a hacer series, pero ya no como actor principal, sino actor secundario. Y en algún punto él se da cuenta, o le hace más bien darse cuenta, de que su carrera en Hollywood se está agotando, que su momento ya pasó, que ya no es tan conocido como él cree que es. Entonces, bueno, viene con toda la crisis de pensar qué es lo que hago, no lo hago, etcétera. Y tiene este amigo de toda la vida, digamos que se ha hecho un gran amigo de él, el mejor amigo, que es Brad Pitt, que era su doble de riesgo, ¿no? En todas las pelis. Entonces, es como que a donde va uno va el otro, todo el tiempo. Y sí, pero igual es un poco el lacayo, digamos, el sirviente, en verdad, de Leo DiCaprio. Y el tipo es un tipo muy, en teoría, sencillo y tranquilo, pero con, en teoría, un pasado medio turbión, ¿no? Con algunas cosas y dudas. Y obviamente es un experto en artes marciales y en un montón de cuestiones. Brad Pitt, ¿no? A su vez, el enganche de toda esta historia tiene que ver con la cuestión de que, o casualidad del destino, Rick Dalton es vecino de Roman Polanski y su esposa Sharon Tate. Y si unos conocen un poco de la historia, sabrán, en todo caso, que también van a aparecer dentro de esta historia, en esta época y contexto histórico de guerra en Vietnam, en ese entonces, el movimiento hippie, va a haber mucho hippismo en esta historia, también hay comunidad de hippies, va a aparecer una comunidad hippie liderada por el señor Manson, Charles Manson, que apenas aparece en la película, digamos, de cierta forma va a tener un acercamiento a esta gente Brad Pitt, y nosotros sabemos el contexto histórico en que va a haber una masacre, literalmente en la casa de al lado de Leonardo DiCaprio. La pregunta es, ¿qué hará la película con todo esto? Bueno, es el enganche de la película, es el enganche para vayan a ver el especial que ya hicimos de Once Upon a Time.
A ver, nos quedan un par de más. Me quedan Mujercitas, obviamente la ganadora del Oscar de la que hablaremos los dos. ¿Hay alguien más que nos está quedando en el tintero? Y el Joker. ¿O el Joker no estaba? Bueno, ¿querés hablar del Joker? Hablo de Mujercitas y después hablamos de Parasite. Y damos los resultados finales. Dale. Y no, y el Joker, ya sabemos, es una historia del origen del personaje, El bromas. como pasó a ser el bromas, exactamente. Como pasó a ser Arthur Fleck y todo su pasado que tenía, y con mucha vista, más que nada, más allá del origen, que sabemos la magia del Joker y de su personaje es que siempre sus orígenes son diversos, por esta cuestión del género del cómic, que muchas veces les cambian, y qué sé yo, pero este personaje tiene una vuelta de rosca en donde decís, bueno, el pasado de él que te cuentan puede ser verdad, puede ser mentira, puede quedar todo ahí con la gran incógnita, eso está bueno. Y bueno, en este caso utilizaron la peli como para contar algo distinto, más Muy bien, chico gris. sobre más sobre el personaje, un contexto social, dar también, lo habían dicho, trae un poquito del homenaje al cine de Scorsese, con Toro Salvaje, con Taxi Driver, y hicieron esa mezcla con lo que es el personaje, y nos regalaron una peli que está en el contexto del género de superhéroe, pero es distinta, y eso le hizo tan especial en este año y la destacó. Ujú. Casi, yo diría personalmente casi al punto de decir, bueno, Endgame nunca pasó porque apareció el Joker y reventó todo. Y bueno, obviamente lo genial es desde la parte histórica, que está bueno, o sea, la parte de la historia del personaje, como también todo lo que tiene que ver con lenguaje cinematográfico, con la influencia de la banda sonora y algunos momentos que son bastante artísticos en el género, en el género cine, que está muy bueno. Y la mitad de la peli, por eso se ganó el Oscar a Mejor Actor, la mitad de la peli es nuestro amigo Joaquín Phoenix, que él la rompe, la rompe. Sin él, la peli no iba a caminar tan bien. Y Ujú. nada. Y también un llamado de atención al señor Batman, porque llevamos dos Joker, dos interpretaciones de Joker en el cine, dos Joker que se llevan un Oscar, y Batman, te Ujú. la debo. Comentario que puedo decir es eso, lo que acaba de decir. Dos Joker que ganan por su interpretación. Y Batman nada. En el universo de los Oscars, claramente gana el villano. Así. Sí, como vos decís, Endgame, en verdad, una parte de Endgame nunca pasó, tampoco, nunca pasó, ni siquiera en la misma película pasó. Pero sí, a ver, yo vi el tráiler y me impresionó la actuación de Joaquín desde el tráiler. Quedé colgada con el tema de ver la peli, pero tenía ganas de verla y la voy a ver, por supuesto, porque vos me la spoileaste toda y aún así me pareció maravillosa y la quiero ver. Así que Y sí. también, también es una linda invitación a través de esto, de gente que está más metida ¿cómo en ver cine que sea puramente de superhéroes y eso. Está bueno porque si vieron esto que es distinto y le pareció buena, pueden hurgar un poquito más de ese tipo de cine, que también hay muy buenos títulos y por ahí la tienen de lado por decir, bueno, no es del género, como para probar algo distinto. Porque escuché muchos y muchos dijeron, bueno, la inflaron porque esto, porque el otro, o dijeron que es muy espectacular, pero no es tanto, y si está, y justamente, si están muy enfrascaditos en un género, por ahí, al ver esto, que es algo distinto, les vuela la cabeza. Y también que sepan que hay también otro tipo de cine que está bueno para darle la oportunidad. Realmente está bueno. Hay formas diferentes que se pueden encarar las narraciones y las adaptaciones de películas, de libros, de cosas, de cómics, etcétera. Y eso está muy bueno. Me hacías acordar un poco cuando me contabas esto, yo me acordaba un poco de todo lo que me contabas, de todas las cosas que van pasando en la peli. Un poquitito me acordé, bueno, de la nada me acordé de la canción esta que cantó, y que ganó además el Oscar en otro momento, pero la que cantó eh, Eminem, no por sí la letra, sino por la frase.
Porque yo recién me doy cuenta que la frase lose yourself, que es piérdete a ti mismo, en verdad tiene la palabra loser, perdedor, digamos, y el piérdete a ti mismo, lose yourself. Y es un poco lo que le va pasando a él, es casi decir la frase perdedor, perdete a vos mismo. O sea, llegás hasta tal punto que terminás perdiéndote a vos mismo y viene el desmadre, ¿no? Y después viene el roast yourself, como dice, nah, que vengan a por mí y con la cara descubierta o pintada, lo mismo, ¿no? Así que bueno, en verdad él podría decírselo a Batman, ¿no? Ven a por mí, pero con la cara descubierta. Ahí está. ¿Vamos? Así es. Ah, pensé que iba a tocar el botón, dije, ya lo voy a decir otra vez. Ah, ¿Lo tenés? ah, Sí. no, se me perdió. Lo tengo que buscar. No importa, no importa, déjalo. Bueno, bueno, entonces nos quedan 2 películas más. Una es hablando de adaptaciones y de alguien que dijo, voy a adaptar, porque voy a adaptar a mi manera, porque lo hace también a su manera, es esta película Mujercitas, que es este clásico, que nos cuenta la historia de este grupo de hermanas, ¿no? Son una, dos, estoy pensando, creo que son 4 siempre. Sí, son 4. Pará. Una, dos, no, pará. Meg, Joe, Beth, Amy, 4, sí. Entonces, bueno, nos va a contar un poco la historia de ellas de forma cronológica, lo contaba el clásico, lo vuelvo a decir, de forma cronológica, en donde, bueno, sí, también hay un contexto histórico de la guerra civil en Estados Unidos, un padre ausente, acá las grandes protagonistas de la historia van a ser las mujeres, tanto ellas, también está su mamá, como actriz secundaria, Laura Dern, y bueno, también hay otro grupo de mujeres, pero digamos, la historia toda es relatada por ellas, es la visión de ellas, tanto del mundo en que están viviendo, también se habla mucho del rol de la mujer en ese contexto, a su vez hay un montón de cosas con las que al día de hoy cualquiera, y con las que nos identificamos las niñitas cuando leíamos el superclásico Mujercitas, realmente, y creo que en parte también, tal vez por eso fue una de las cosas que la hizo un superclásico, por lo menos en mi juventud y en otras tantas, y era el hecho de ver una historia de chicas comunes y corrientes, en otra época obviamente, viviendo sus vidas, teniendo que mantenerse a sí mismas, teniendo que cuidarse y protegerse a sí mismas, siendo muy unidas, teniendo sus problemas comunes y corrientes, y problemas contextuales como una guerra en el medio, viendo circunstancias de hambre, de pobreza, pero también de unión familiar, creando vínculos con el vecino, que todo el tema, es el tema de romance siempre que tiene que estar por ahí metido, pero también con pensamientos muy diferentes, como el de Joe, el de yo no me voy a casar, no voy a tener familia, yo quiero esto, tengo otro tipo de sueños y otra realidad. Y realmente me rebelo contra el rol de la mujer como la sociedad quiere que sea. Y realmente, más allá que la sociedad siempre está como intentando apretarte el corset, literalmente, pequeña mujercita. Pero bueno, un poco eso es la historia de Mujercitas, y creo que por eso yo decía, tal vez uno cuando era chico, por eso pegó tanto la historia en mí como en otros, ¿con qué te podías identificar como mujer? Los hombres tenían sus superhéroes, ¿qué teníamos las mujeres? Superheroínas, una, dos, que se pueden contar con los dedos de la mano, la Mujer Maravilla, super chica, que en verdad era una salida del tema de Superman, ella igual era la prima de Superman. Chico Gris, ¿hay alguna adaptación de Hombrecitos? ¿Sabes que no sé? Habría que averiguarlo, porque Hombrecitos es la última parte que no aparece acá en esta historia de las Mujercitas, él dice como al final, ¿no? Yo el libro de Hombrecitos lo leí. Que en verdad son los chicos que cuida, en la historia de los niños que cuida Joe después cuando hace la escuela y todo lo demás, el final de la historia. Y bueno, nada, y era como, ¿de qué me identifico yo? ¿Con una princesita que necesita ser rescatada? ¿O con una chica que sueña con ser una gran escritora y que tiene que cuidar a su familia y que tiene sus hermanas con las que se pelea, con las que las quiere, cuando tenés que tener pérdidas en tu familia y un montón de cosas? Y yo me identifico con Joe, ¿qué crees que te diga? O sea, al día de hoy, y creo que en aquel entonces me identifico con Joe. Entonces estaba muy bueno porque cada una te enseñaba su personalidad a los Sailor Moon, tenías la Sailor Scout, y podías identificarte con diferentes momentos. Cada una inclusive de ellas es un momento en la vida de una mujer. No, wow, pero tiene unas cuestiones interesantes. Así que, a ver, como súper clásico está muy bueno. ¿Me gustó esta adaptación? No, porque no es cronológica. Y yo creo que un personaje, por lo menos en mi pensar,
por lo menos en esta historia, necesitas tener un orden cronológico para que vos quieras a ese personaje, le, no solo lo quieras, sino como que realmente te enganche la historia. Y en esta historia, en donde además tuviste otras adaptaciones que fueron muy bien recibidas por el público, muy bien actuadas y con actrices como la talla de Winona Ryder o Susan Sarandon, vos tenías que apuntar a más. Y yo igual entiendo y acepto, así como puedo entender la visión de Tarantino, de hacer una historia diferente, o la visión del Joker de una historia diferente, puedo aceptar que la directora también dijo, voy a contar esta misma historia, pero de una forma diferente, y no en orden cronológico, usando la famosa narrativa del flashback. Pero bueno, para mí no funcionó. Igual, está bien, la película, la hayas visto o no, o las historias de Mujercitas, está buena, yo insisto, prefiero la de Winona Ryder y es la que digo que tendrías que ver. Que también está Christian Bale, que por alguna razón parece estar en todas las películas nominadas o no, o en otras versiones, por ejemplo, también fue Batman y el Batman, sí, fue el Batman de Heath Ledger, o sea, entonces es como, ok, Christian Bale está El en... Darín de Estados Unidos. Claro, es el Darín de Estados Unidos, no sé. Así que bueno, vamos a la última, Parasite. Empezá a contar vos lo que opinas de la peli y después ya hablo yo. Nada, para mí es la mejor peli, va a estar en mi ranking de mejores películas de todos los tiempos. Es una película muy distinta que combina lo que es justamente esto, la sátira, el humor negro, el drama, cómo va paulatinamente cayendo en eso. La trama, creo que ya con todo lo que se habló, ya se sabe de qué se trata. Eh, la visión que tiene, mucho de las cosas sutiles que trabajan, la construcción de los personajes, porque la verdad la peli sin una buena construcción de los personajes y cómo a lo largo de la peli van cambiando constantemente, eh, cómo va cambiando y cómo hace partícipe de ese cambio al espectador, porque uno lo empieza a ver y lo toma como light, pasajera para mirarla, y después uno se va adentrando y dice, ¿en dónde? No es qué es lo que está pasando, sino en dónde me estoy metiendo, qué Claro. cosas Casi como están meterte en un poniendo. laberinto, ¿viste? Te parece divertido al principio y después es me perdí y ahora se complica todo. Claro, claro, sí. Y nada, eso también el apartado artístico que tiene de cómo está editada, de todo también todo el simbolismo que guarda con esto de la crítica social, de la crítica social en cierto modo neutra, de decir, más allá de lo que diga de las dos, ¿cómo es que? De los estratos sociales que tienen, de la clase alta, de la clase baja, de la clase media, nunca se posiciona en algún lado, sino que te muestra la naturaleza de la persona. Y los prejuicios, que eso también el director destacaba mucho, los prejuicios que tiene. Y más que nada como sale de esa peli, como sale de esa nación, los prejuicios que tienen ahí fuertes. Y fue buenísimo todo. Me pareció genial, no tengo más nada para decir, porque a mí me encantó y era lo más justo que podía haber pasado, que era eh, que salga ganadora ella. Sí, bueno, en mi caso, a ver, ya también en su momento, si el que quiere ver, también tenemos un especial hablando de Parasite, que pueden ya verlo, que está en YouTube. Eh, sí, lo comenté un poco en ese entonces, lo comento ahora, para que sea rápidamente una síntesis muy corta de la historia. Para mí, bueno, en principio la historia es la de esta familia que vive prácticamente en la miseria, y uno de sus miembros que logra entrar a trabajar mediante engaños a una casa de gente de guita, y después de a poquito, mediante un engaño más pequeñito y después más elaborados, cada miembro de la familia pobre logra entrar a trabajar con engaños, por supuesto, y haciendo que echen a otros empleados, empieza a entrar a trabajar a la casa de esta familia. Y pareciera que, entre comillas, todo podría haber quedado ahí, pero no, como dice Jorge, porque después la cosa se empieza a poner muy turbia cuando aparecen otros secretos metidos en medio de esa casa, en donde van a todos convivir, y por eso, digamos, parásitos es por eso, porque como metiendo como parásitos en la historia, y hay más parásitos viviendo en el lugar, sin que ellos supieran. Entonces, bueno, de repente todo esto
diferencia de clases y todas estas broncas y estos enojos y estas prejuzgar a uno y lo que fuera, van a estallar de una forma que uno no se podía imaginar que iba a pasar cuando la historia empezó. Y realmente yo diría que es como la película es como esa especie de, ¿viste una melodía clásica? Que a veces empieza muy sutil, ta, 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 y vas viendo cómo asciende, 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 llegando al pináculo y es ¡pa! Y después todo baja, baja, tranqui, tranqui. Bueno, un poco es eso la película, es una melodía clásica, se podría decir, ¿no? No sé, elijan la que quieran y es esa, porque realmente es algo que empieza de una forma, termina de otra. Yo mismo dije, a ver, está muy bien elaborada y me encanta todo lo que tuvo que ver con los personajes, son todos muy queribles, y son todos jodidos, así que es como muy loco. Y no hay una profundidad en cada uno de los personajes en cierto sentido. O sea, hay como pequeñas historias y pequeñas profundidades hasta ahí nomás, porque en verdad cada uno pertenece casi como se diría en su momento a un clan, ¿no? Como en Game of Thrones, hablando. Entonces todo empieza a contarse casi como en grupo, digamos. Es lo que pasa dentro del grupo familiar, lo que piensa el grupo familiar, cuál es el objetivo del grupo familiar, etcétera, seas de clase alta o seas de clase baja. Entonces, la historia no se posiciona en ningún lado, pero te muestra toda la miseria humana, te muestra todo también, la miseria humana para bien y para mal. O sea, en el sentido de pobre gente, y por otro lado es qué jodidas son estas personas. O sea, son las dos cuestiones. Y además también lo mismo con los ricos, me da pena que los estén engañando, y por otro lado es, no, ellos también son snob, y qué sé yo, ¿no? Y miran a todos por abajo. Por más que sean amables, como dice, me encanta la frase de, si yo fuera rica también sería amable, está muy buena esa historia, esa frase quiero decir. Entonces, bueno, nada, es todo eso la peli. Y yo la comparé en su momento con películas argentinas. Entonces, aquellos que la hayan visto verán, yo dije, tiene un toque de, al principio, esperando la carroza, y tal vez a mí me hubiera gustado que siguiera en ese estilo, ¿no? Un poco de humor negro y todo hasta cierto punto, creo que igual hubiera sido buena. Pero la película nos quiere contar otra historia. Entonces te dice que en el medio de eso la historia pasa a ser una especie casi de simuladores al principio, todavía simpática, pero se empieza a poner un poco turbina. Porque los simuladores eran muy simpáticos, pero ¿qué te estaban haciendo? Te estaban contando una mentira. Gran, elaborada y hermosa para ver, pero para ver si no sos el protagonista de eso o la víctima de eso. Es la realidad, ponele. Aunque tenía como una justicia y era algo de decir, bueno, está bien, hacían. Solo que acá, claro, ya es difícil a veces justificar los actos de los personajes. Y por último, la historia estalla con este tema de problemas de clases en algo así parecido a Relato Salvaje, ¿no? Bueno, pero bueno, ya saben, pueden ver la película, los que ellos que no la hayan visto. Diría lo mismo del viejo, pero ya lo dijimos varias veces, aquellos que dicen que la película ganó por ser políticamente correcta, claramente no vieron esta película, las otras, no vieron de forma objetiva las películas, casi podríamos decir un poco en ese sentido, estoy de acuerdo con Jorge, tienen, como dijo él, algo así como un sedentarismo cultural, no se salen de aquello que están cómodos para ver. Entonces, no todo significa Claro. políticamente correcto, ni ser necesariamente vamos a incluir y ser inclusivos porque es lo que está bien. No, en este caso es vamos a hacer lo que está bien hacer y es darle el premio a la mejor película. Si hubiera sido Sí. la Yankee la que estaba la mejor, me hubiera parecido bárbaro también que ganara. O sea, pero bueno, eso está. Sí, sí. Y Sí, lo único que quería agregar también es que eh, principalmente por qué ganó, y justamente hablando de esto del sedentarismo cultural, justamente ganó porque es una peli distinta, porque rompe con todo lo otro. O sea, vos la ponías en comparación a las otras pelis, que también hay varias que son buenas, pero vos ves, y esta tiene algo especial, algo distinto claro. en el modo de contar, en el modo de hacer en el modo de hacer cine. Se me hace demasiado hablar de esa manera, pero es como que el modo que está hecho es distinto, entonces decís, es justo en este sentido porque destaca, y está bueno que hayan podido salir de ese prejuicio de decir políticamente correcto, o vamos por la corriente que siempre fuimos, decir, bueno, es merecedora, y por eso también se me hicieron bastante justos los premios
en esta entrega. Bueno, para último que quiero decir de Parasite es que, a ver, mucha gente decía, es la mejor película que vi en mi vida. Yo no sé si yo puedo decir lo mismo porque tal vez soy más vieja que la mayoría de las personas que lo dijeron y he visto más películas. Entonces he visto muy buenas películas, muy viejas y muy de ahora y lo que sea. Entonces, hasta cierto punto, Parasite me llegó, y no me llegó, quiero decir, no para decir, hay alto hype, pero sí para decir, es alta película. Creo que he visto esos elementos contados en otras películas, ahí está el tema. No sé si de esta misma forma, pero todo el tiempo estaba mirando la película que yo sentía esa sensación de, yo algo antes así parecido vi. La verdad es, porque como dije, en una sola película son varias películas. Entonces hay como una referencia a un montón de cosas que tal vez uno ya vio. Lo cierto es que están bien contadas y Parasite me parece a mí que también, como vos decís, gana el Oscar por eso, porque vos ves un relato original o un intento muy bien hecho de un relato original, en donde tenés varias cosas adentro de la misma película y en donde el mensaje que quiso dar el director y escritor y todo se ve claro. Se ve claro y uno lo puede entender. Y eso es Parasite. Además, se disfruta, ¿no? Así es. Y podemos terminar con eso. Y vamos al tema primero de las estadísticas y después el redoble de quién ganó o no y con esto terminamos ya el especial del día de hoy. Bueno, en principio, primero vamos a hablar de los protagonistas, que no somos nosotros, ¿no? No es los ganadores del Oscar, tampoco, no, ni siquiera es Parasite, no señor, acá los Parasite nuestros, no, mentira, son los televidentes. Los televidentes, se puede decir, los Instagramers, TV, bueno, no importa, ustedes saben, Chico Gris y Simón, porque ellos también votaban, lo mencionamos la otra vez y lo volvemos a decir, votaron también sus elegidos y los escuchamos. Podemos decir entonces que el señor Simón, en este Pro de la Muerte, ganó Mejor Peli Animada, porque votó a Toy Story, ganó también Banda de Sonido, porque ganó, no, perdón, Banda de Sonido no votó, no, no, ganó Mejor Actriz de Reparto, porque votó a Laura Dern, y después tenemos al señor Chico Gris acá, que él gana también, porque en este caso votó a Mejor Actor de Reparto a Brad Pitt, votó también a Peli Animada Toy Story, y también ganó porque votó a Banda de Sonido 1917. Así que, 3, 2, el otro. Aplausos para los dos, aplausos para los dos. Sí, Así, aplauso para los dos y felicitaciones para los dos porque se animaron, estuvieron y se animaron a participar. no cualquiera se animaba, ¿no? A hablar sin saber y a votar sin saber, como decíamos, como nos pasó a nosotros. Y hablando de votar sin saber, bueno, primero vamos a dar la estadística, y la estadística es que algo sabíamos, porque intentamos hacer un esfuerzo para ver varias pelis. Entonces, la estadística es la siguiente, tuvimos 9 errores, que obviamente vino por el lado técnico y de los documentales en general, lo cual más cerramos, pero sí realmente acertamos bastante en la parte de los ganadores y de los, no ganadores, quiero decir, de las ternas principales. En eso fueron sumados, empates, ganadas tuyas, ganadas mías, son 15. Y como lo contábamos el otro día, ahora te voy a pedir la musiquita, ¿no? Porque primero, yo cuando empecé a escuchar el programa para hacer el conteo, que está acá, señores, acá no hay trampa, acá no hay nada, está todo marcado, quién gana, quién no gana, etcétera. Llega un momento en donde a mí me tensionó, porque empiezo a escuchar el programa y primero ganabas vos, todos, yo estaba como, y de repente me di cuenta, ¡apa que estoy ganando! ¡Apa que estoy ganando! He votado cosas que no sabía que había votado, o otra vez creí que había votado, otras no había votado, y bueno, en fin. El asunto es que cuando llegamos al final estaba todo así, literalmente cabeza a cabeza, porque ustedes si escuchan este programa sabrán, y lo van a, si alguien se tomó el trabajo de ir anotando lo que estuvimos diciendo, que fue mucho, veníamos 9 aciertos cada uno. Y todo se desempataba bien película para que debería estar nominada a la mejor película, porque posta, esto fue más tenso que en Parasite, se me desempataba con la mejor película. Posta, la mejor película. Lo hubiéramos organizado así, ¿no? La mejor película. Y entonces, ¿qué sucedió? Gana Parasite y... ¿Que pone la música?
Ahí se sabe quién gana. Se sabe quién gana. Con 10 votos es empate, porque los dos votamos a Parasite, por todo lo que venimos diciendo, la votamos, así que ganamos, empatamos 10 aciertos. ¡Wow! Más creo que debe ser una de las tantas veces, las veces que más acerté Prodes, en este caso, en el sentido de los Oscars. Hola, te de Jazmín, ¿cómo estás? Así que, wow, lo logramos, Un lo logramos. empate. Fue un empate, fue como, wow. Fue una victoria para el buen cine. Sí, sí, sí. Eso sí es lo que podemos decir de el final, como para terminarla, está buena esa frase, para el final de este especial de los Oscars. Ahora bien, ¿vamos a seguir con esto? Vamos a seguir con esto. ¿Por qué? Porque sí, igual nosotros vimos las pelis. Ay, ¿sabes qué? Ahora me acordé, bueno, no importa, después hablaré de esa peli. No hablé de Marriage History, y que probablemente hablamos en la próxima porque es una de las que vi. Chicos, vean la película. Lo único que puedo decir es una historia que le puede pasar a cualquiera, muy bien actuada. Eso es todo lo que voy a decir de Mercedes, pero muy bien actuada. Y con grandes momentos. Así que vean esa que tal vez lo vamos a hacer, porque como decíamos él, además de hacer la previa con crossover, de dibujando y charlando sobre Star Wars, que la vamos a continuar el martes que viene, alrededor de las 10:30 de la noche, si el teletransmito no vuelve, creo que todavía no vuelve, si no seremos de 9 a 10. Vamos a estar hablando de al final de la saga de Star Wars, episodio 9, haciendo un análisis de esta nueva trilogía, 7, 8 y 9, y más adelante continuaremos con Star Wars, con los spin-off, hacer una devolución de toda la saga, y los especiales, bueno, los vamos a ir organizando para que la próxima semana sigan escuchando a nosotros hablar sobre películas en este sentido nominadas al Oscar. Algunas ganadoras, algunas no tanto. Y más adelante, bueno, ya hoy surgieron cosas como hablar especiales de otro tipo de cuestiones, guerras, música, bueno, ya se irá organizando. Como siempre, un placer, Car. Me alegra Igualmente. haberte alegrado un poco el día. Sí, sí, sí. Todo muy lindo. Bueno, acá nos despedimos con el señor Leo DiCaprio, ganador de un Oscar. Adiós. Ahí está, exactamente. Yo me despido con Ricardín Carlito Ford. Bueno, le para agradecemos. para que le dé fortuna a todos los que escuchan y ven. Bárbaro. Vamos por otro Oscar. Vamos a bancarlo por otro Oscar, que queda esto grabado, que ya va a ganar otro Oscar el señor. No lo dudes. Eso lo digo yo y lo afirmo. ¿Qué iba a decir además? Bueno, saludos a todo el team que estuvo en vivo. Gracias, Chico, dice Chico Gris. No, gracias a ustedes por bancarnos. Y a vos que sos Sí. una luz, siempre está, obvio. Así que bueno, muchas gracias. Un beso grande para todos los que estuvieron en el vivo. Un beso grande para todos los que van a ver esto en diferido. En un rato va a estar en YouTube o mañana en YouTube ya va a estar. Todo el programa entero. Esperemos. Porque siempre Exactamente. Así que bueno, No importa cómo, siempre está. de alguna forma la previa y el dibujando siempre está. Bueno, nos pedimos, entonces nos vemos hasta el martes que viene a las tipo 10:30 de la noche. Nos vemos. Chao, chao.